Mi nombre es Lyra, hermana mayor del rey Aldric, una beta de sangre en un linaje que durante 6 generaciones solo había producido alfas, lo que, en el mundo de romance sobrenatural que habitamos, significaba algo muy simple y muy cruel. Nací para servir, nunca para reinar. No era un castigo, no era una maldición, no era una injusticia flagrante. Era simplemente el orden de las cosas, tan naturalizado que nadie a mi alrededor necesitaba decirlo en voz alta. Estaba en la forma en que me enseñaron a sentarme a la mesa, siempre 2 lugares a la izquierda del centro. En la forma en que me enseñaron a entrar en un salón, siempre medio paso atrás. En la forma en que me enseñaron a hablar ante los señores de la manada, con el peso suficiente para ser útil, pero nunca con la autoridad suficiente para ser una amenaza. Linaje beta, creado para apoyar, nunca para liderar. El problema es que nadie le advirtió a mi mente sobre esto. En aquel entonces, Valdenmoor era el tipo de reino que aparece en los cuentos de lobos como telón de fondo de épocas heroicas. Vasto, antiguo, construido sobre pactos de manada, que se remontaban a una época en la que lo sobrenatural y lo humano aún negociaban abiertamente los términos de su coexistencia. Los bosques que rodeaban el castillo central eran densos y rebosaban de una vitalidad inusual para un bosque común, impregnados de esa presencia que la magia ancestral deja en los lugares donde ha permanecido el tiempo suficiente. Los inviernos eran largos, blancos y silenciosos. Los veranos, cortos y apremiantes, como si la tierra supiera que le quedaba poco tiempo y no quisiera desperdiciarlo. Y en el centro de todo, estábamos nosotros 2. Aldric era 2 años menor que yo, rubio como mi padre, con los mismos ojos dorados que se transmitían de generación en generación, como si fueran la firma de algo ancestral que corría por sus venas. Desde niño, poseía una cualidad que la ficción paranormal intentaría describir como carisma, pero que era más simple y hermosa que eso: bondad. Una bondad genuina, no fingida, no estratégica, de esa que no necesita público para existir. Él era el líder que Valdenmoor necesitaba. Todos lo sabían. Él lo sabía. Yo lo sabía. Y aún así, lo protegí con una ferocidad que asustaba a los guardias más veteranos. Cuando teníamos 6 y 8 años, un muchacho noble arrojó a Aldric contra la pared del patio durante un entrenamiento. Era más grande, más viejo, y aprovechó la distracción momentánea del instructor. Yo estaba al otro lado del patio y crucé ese espacio con una velocidad que no sabía que poseía. No grité, no pedí explicaciones, simplemente me interpuse entre los 2 con esa frialdad que más tarde aprendería a reconocer como mi sello personal, y miré al muchacho con un silencio tan denso que retrocedió sin pronunciar palabra. Aldric me miró entonces con esos grandes ojos dorados. «¿Cómo se hace eso?», preguntó. «¿Qué debo hacer?». «Asustar a la gente sin hacer nada». En aquel momento no supe qué responder. Pero recuerdo haber sentido algo, no exactamente orgullo, sino algo más complejo, la sensación de ser buena en algo importante, de tener un rol propio que había descubierto por mí misma, que nadie había tenido que enseñarme. Protegía a Aldric. Él me admiraba. Fue así de simple, así de real, y durante un tiempo fue suficiente. Lo que aún no comprendía, lo que me llevaría años comprender, y el precio de la comprensión sería demasiado alto para describirlo con palabras sencillas, era que bajo esa protección genuina se escondía algo que aún no tenía el vocabulario para nombrar. Lo protegía y lo amaba, y al mismo tiempo, con una claridad que crecía silenciosamente como una raíz bajo una piedra, lo supe. Era más inteligente que Aldric, más estratégica, más fría cuando era necesario. Veía a través de los juegos que se escondían tras las palabras amables, leía las habitaciones antes de entrar en ellas, calculaba consecuencias que él ni siquiera sabía que existían. No era cruel saberlo. Era simplemente la verdad. Y la verdad, cuando no tiene a dónde ir, cuando no tiene nombre ni espacio oficial para existir, no desaparece. Simplemente cambia de forma. Se vuelve silenciosa. Espera.
Durante años, esa sombra permaneció inmóvil bajo todo, bajo el amor, bajo la protección, bajo los inviernos dorados de Valdenmoor, y las mañanas en que Aldrich y yo corríamos por los pasillos del castillo como si el mundo fuera solo nuestro, y siempre lo fuera. Pero las sombras no desaparecen solo porque decidas no mirarlas. Y este en concreto, con la forma exacta de mi propio nombre, estaba creciendo justo debajo de mis pies, en la oscuridad, sin que yo me diera cuenta de que el suelo que creía pisar ya no era sólido. El problema no era que lo odiara, el problema era que lo amaba, y aún así hice lo que hice. Dicen que nací en una noche de tormenta, de esas noches en que el cielo parece estar en guerra consigo mismo, y los lobos en las montañas aúllan sin cesar, como si supieran algo que los humanos aún no han descubierto. Me llamo Lyra, y durante mucho tiempo ese nombre no significó más que sombra, la sombra de un trono que jamás sería mío, la sombra de un hermano que nunca necesitó esforzarse por ser visto. Aldrich y yo crecimos en el mismo castillo. Respiramos el mismo aire frío de las mañanas de invierno. Comimos en la misma mesa de piedra oscura donde solía sentarse mi padre. Pero crecimos en mundos completamente diferentes. Cuando mi padre murió, demasiado pronto, como siempre les ocurre a los buenos reyes en estos cuentos de lobos, algo se rompió en la estructura invisible que mantenía unida a nuestra familia. Mi madre, la reina regente Serafín, no se derrumbó. Se fortaleció, transformó el duelo en protocolo, el dolor en deber, y a Aldrich en un símbolo. Él tenía 8 años, yo tenía 7. E incluso entonces, yo entendía cosas que él ni siquiera sabía que existían. Mi madre pasaba horas con Aldrich, enseñándole a comportarse delante de la manada, a alzar la barbilla en el momento justo, a aprovechar el silencio en una sala llena de señores que harían cualquier cosa por debilitar la corona. Era una enseñanza hermosa, tenía ritual, tenía peso, tenía la solemnidad de quien cree estar formando a un rey. El problema es que nadie se la enseñó. ¿Qué hacer con tanta pose? Nadie enseñó estrategia. Nadie enseñó a leer los juegos que se esconden tras las palabras amables. Nadie enseñó política de verdad. La sucia, la auténtica, la que se da en los pasillos después de que se apagan las velas. Así que aprendí por mi cuenta. Solía robar los libros del consejo antes de las reuniones. Me escondía tras las columnas durante las audiencias, escuchando cada intercambio, cada presión velada, cada promesa que en realidad era una amenaza disfrazada. Comprendí los aspectos sobrenaturales de la política, esa fuerza invisible que mueve reyes y derroca tronos sin derramar una sola gota de sangre. Y la alimenté en silencio, porque ya no me quedaba nada que fuera verdaderamente mío. Hubo un día, yo tendría unos 12 años, en que Aldrich cometió un grave error en una audiencia pública. Confundió los tratados de 2 clanes rivales y propuso una alianza que, en la práctica, ofendió a ambos bandos. La sala quedó en silencio. Un silencio denso y pesado, de esos que, en el mundo de las novelas románticas sobrenaturales, presagian algo irreparable. Mi madre se puso de pie, le puso la mano en el hombro con una sonrisa serena y dijo que el príncipe estaba poniendo a prueba la flexibilidad de los señores. Convirtió el error en una jugada estratégica. Le salvó la cara ante todos. La semana siguiente, fui yo quien descubrió que uno de los asesores estaba malversando impuestos de los clanes del sur. Presenté las pruebas al vicerrector, detalladas, organizadas e irrefutables. El hombre fue destituido. El reino quedó protegido. Mi madre lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Me miró un segundo, solo un segundo, y dijo: «Buen trabajo». Y siguió adelante. Ningún señor sabía que era yo. No se escribió ningún poema. No se pronunció ningún nombre en voz alta. Desde muy joven, cargué con el peso del reino sobre mis hombros. Pero el mérito nunca fue mío. No odié a Aldrich por eso. Necesito que lo entiendas. Él no pidió ser el elegido.
No pidió que el mundo entero girara en torno a su nombre mientras yo existía como una extensión, como apoyo, como la mano que sostenía las cosas para que pareciera que él las sostenía. En las novelas románticas paranormales sobre reinas y reyes, siempre se habla de la ambición como si fuera un veneno que alguien vierte desde fuera. Pero lo que nadie te dice es que la ambición que más duele es la que nace del vacío, del lugar donde debería haber reconocimiento, y nunca lo hubo. No quería el trono porque quisiera poder. Quería el trono porque quería que se terminara el trabajo que estaba haciendo. Importaba. Que tenía un rostro, un nombre, una voz. Y fue este vacío, silencioso, creciendo como una raíz bajo una piedra, el que años más tarde abrió la puerta para que Malachar entrara. Recuerdo el momento exacto en que entró por primera vez al salón principal del castillo. No porque fuera extraordinariamente guapo, aunque lo era, sino porque entró diferente. La mayoría de los betas aliados que llegaron a la corte portaban esa característica mezcla de deferencia y disimulo, esa manera de inclinar la cabeza lo suficiente como para parecer respetuosos, pero no tanto como para parecer débiles. Malachar no hizo nada de eso. Entró como si la sala ya fuera suya y simplemente nos estuviera haciendo el favor de presentarse. Era primavera. Esa primavera fría que el norte conoce bien, donde florecen las flores pero el viento sigue cortando, y uno nunca sabe si confiar en el calor o prepararse para más hielo. Él provenía del clan Draved, una manada geográficamente más pequeña, pero con una influencia desproporcionada en las rutas comerciales del este. Demasiado joven para ser un beta, quizás 25, pero con la mirada experimentada de alguien que aprendió pronto que el mundo no ofrece nada sin que uno lo conquiste primero. Aldrich lo saludó con su habitual cordialidad protocolaria. Sonrió en el momento oportuno, pronunció las palabras adecuadas y le ofreció el asiento correcto. Aldrich era un experto en eso. Siempre se le daban bien las apariencias. El problema es que la política real no se queda en la superficie, sino que reside en las capas más profundas, en aquellas que la mayoría de la gente jamás aprende a descifrar. Malachar lo leyó en segundos. Estaba en mi sitio habitual, un poco apartada, lo suficientemente cerca como para oírlo todo, pero lo suficientemente invisible como para no ser considerada una amenaza. Ese era mi lugar, ese espacio entre la presencia y la indiferencia. Y fue desde allí que lo vi escudriñar la sala con la mirada, no con la curiosidad de quien descubre un nuevo entorno, sino con la precisión de quien hace inventario. Cada señor, cada consejero, cada posición estratégica en la sala. Y entonces sus ojos se posaron en mí. No por mucho tiempo, solo el tiempo suficiente. Esa noche, en un pasillo lateral cerca de la biblioteca, el pasillo que usaba para evitar las largas recepciones que a Aldrich le encantaba convertir en eventos, apareció. Sin ceremonias, sin la coraza social que había usado en el salón de baile. Simplemente él, apoyado contra el muro de piedra con los brazos cruzados, como si me hubiera estado esperando durante mucho tiempo. «Fuiste tú quien redactó el anexo al tratado comercial del clan Betara», dijo. No era una pregunta. El lenguaje del párrafo 7 era diferente al del resto. Más preciso, más quirúrgico. Lo miré fijamente por un momento. El aspecto sobrenatural de la situación no era magia antigua, sino simplemente que alguien finalmente había visto la obra y la había comprendido. Hué dentro de él. «¿Leíste el tratado completo antes de la audiencia?», yo dije. «Siempre leo todo», respondió. «Sobre todo cosas a las que la gente no se da cuenta de que se está apuntando». A partir de entonces, empezamos a vernos en secreto. Y debo ser sincera sobre algo que durante mucho tiempo me he negado a admitir. No había romance. No había pasión como la que suelen retratar las historias de hombres lobo. Ese fuego instantáneo, esa introspección que promete el romance paranormal entre dos seres hechos el uno para el otro. Lo que existía entre Malachar y yo era más frío y peligroso que cualquier pasión. Utilidad. Él necesitaba a alguien que conociera la cancha al dedillo. Yo necesitaba a alguien que me entendiera. Y me vio. Dios de los lobos antiguos,
¿Cómo me vio? Tú eres el cerebro detrás de la mitad de las decisiones de tu hermano. Una noche me habló de unos mapas que estaban esparcidos sobre la mesa de mi habitación privada. Cualquiera que preste atención puede verlo. Nadie presta atención, respondí. Estoy prestando atención. Era tan simple, tan devastadoramente simple. El romance sobrenatural que estaba viviendo no se trataba de besos robados ni de miradas que me dejaban sin aliento, sino de que alguien finalmente dijera en voz alta lo que yo había gritado en silencio toda mi vida. Y cada vez que lo decía, deberías estar en el trono, Lyra. Yo lo sabía, tú lo sabías con dolorosa claridad, que estaba utilizando esa verdad como cebo. Pero cuando la verdad duele menos cuando viene de la boca de quien miente, que cuando viene del silencio de quien debería haber hablado, dejas de preocuparte por la fuente. Simplemente la asimilas. Y lo absorbí todo. Cada palabra, cada mirada calculada, cada reunión secreta donde me trataba como a una igual, como a una líder, como a la figura central que siempre fui y que jamás podría ser en público. Lo permití. Consciente y lúcidamente, me dejé manipular porque la alternativa era permanecer invisible. Y eso es lo que nadie te cuenta en las historias sobre lobos. El verdadero peligro no proviene de las bestias del bosque. Proviene de las personas que aprenden justo lo que más necesitas oír. Una mañana de otoño, Aldrich anunció las políticas de paz ante un salón repleto, con voz firme, como quien realmente cree en lo que dice. Habló de reconciliación con los clanes más pequeños, de fronteras abiertas, de una nueva era donde los poderosos ya no necesitarían aplastar a los pequeños para mantener el poder. Sus palabras fueron hermosas, de esas que hacen que los señores más ancianos cierren los ojos y nieguen con la cabeza, con esa expresión de conmovido que no lo admite. Estaba en mi sitio habitual, y sentí algo que hasta entonces habría llamado ira, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como miedo. No era debilidad lo que vi en esas políticas. Era peor, ingenuidad armada. Aldrich creía firmemente que los clanes más pequeños aceptarían la paz como tal, no como una oportunidad. No había dedicado años a estudiar los patrones recurrentes de traición en las historias de lobos desde los primeros registros de la manada ancestral. No había leído sobre el clan Mortven, que aceptó tratados de paz durante 3 generaciones antes de usar cada concesión como un ladrillo para construir la fortaleza que luego empleó contra quienes las habían hecho. No sabía por qué nadie se había molestado en enseñarle, y yo sí lo había intentado, pero mi voz no había sido escuchada. Esa noche me encontré con Malachar en los pasillos del ala este. ¿Lo oíste? Lo dije. No era una pregunta. «Lo oí», respondió, y vi su expresión cuando terminó de hablar. «¿Qué viste?» Guardó silencio por un instante. Ese tipo de silencio propio de la ficción sobrenatural que precede a las revelaciones que cambian el curso de los acontecimientos. Luego dijo: «Vi a alguien que sabe que el reino está a punto de desangrarse, y a quien no se le permite decirlo en voz alta». Fue esa noche cuando el plan empezó a tomar forma, y debo ser sincero sobre cómo sucedió, porque durante 20 años conté la historia de una manera que me protegía, convenciéndome de que fue Malachar quien la propuso, que él fue quien la lideró, que yo simplemente seguí una corriente que ya estaba en marcha antes de unirme a ella. Pero la verdad que escribí en las cartas que nunca envié, es que fui yo quien lo dijo primero. No necesitamos matarlo. Malachar alzó la vista. Había algo en sus ojos, quizás una sorpresa genuina o admiración, que siempre le parecía igual. «Continuar», dijo. Y continué. Hablé de Solveig, la bruja del aquelarre del norte, cuyos poderes en el reino sobrenatural se susurraban por los pasillos de todas las cortes del reino. Hablé de la maldición de la transformación, antigua, visceral, irreversible sin la llave adecuada, que transformaría a Aldrich en una bestia sin recuerdo de haber sido rey, sin capacidad para gobernar, sin el peso de la corona, no muerto, simplemente alienado,
protegido por la propia naturaleza de lo que se convertiría. Compasión, lo dije, y lo creí, o me obligué a creerlo, que al final viene a ser lo mismo. Malachar no respondió de inmediato. Siguió mirando los mapas que nos separaban como si estuviera calculando distancias que no eran geográficas. Luego dijo: «Ya sabes dónde encontrar a Solvain». «Ser», lo admití. «Y ya sabes lo que ella querrá a cambio». Lo sabía. El aquelarre del norte no operaba con dinero ni tierras, sino con secretos. Secretos que dolían, secretos que, una vez revelados, no se podían recuperar. Y yo tenía los secretos adecuados. Había pasado años recopilándolos, sin darme cuenta de que estaba construyendo el arsenal equivocado para la batalla equivocada. En los días siguientes, fui a la habitación de Aldrich 3 veces. Las 3 veces me detuve en la puerta. La primera vez estaba despierto, leyendo a la luz de las velas, y retrocedí antes de que me viera. La segunda vez estaba dormido, con el rostro relajado y esa expresión desarmante que solo el sueño puede brindar, y me quedé allí un rato, no sabría decir cuánto, mirándolo e intentando encontrar en mi interior la certeza que necesitaba para seguir adelante. La tercera noche, la puerta estaba abierta. Me quedé paralizado en el vacío durante un buen rato. Lo sobrenatural de aquel momento no residía en la magia, sino en el peso absoluto de una decisión que quizás aún no se había tomado. El pasillo estaba en silencio. El castillo dormía. Y había algo en aquella habitación abierta, en aquel hermano dormido, en aquella vida que aún permanecía intacta, que me atrajo de nuevo hacia mi interior. Podría haberme detenido ahí. La puerta estaba abierta. Yo fui quien la cerró. Salí del pasillo, regresé a mi habitación y a la mañana siguiente le envié un mensaje a Malacar. Estábamos listos para partir hacia el norte. Lo que no entendía entonces, lo que solo comprendería años después, sola en un exilio que había construido ladrillo a ladrillo, era que al cerrar esa puerta, no solo sellaba el destino de Aldrich, también sellaba el mío, la pasión que sentía por el poder, por la visibilidad, por la simple idea de ser finalmente vista por quien era. Esa pasión me cegó ante lo que tenía delante. Que el monstruo que creía contener era, de hecho, en lo que me estaba convirtiendo. El norte tiene un olor diferente. No sé si alguien que nunca ha estado allí puede entenderlo sin experimentarlo, pero hay algo en el aire de los bosques más allá de las montañas Betir que parece más antiguo que cualquier otra cosa, más antiguo que los castillos, más antiguo que los tratados, más antiguo que las historias de lobos que las abuelas cuentan para asustar a los niños en las noches de invierno. Es el olor de la tierra indomable, de los árboles que crecieron sin pedir permiso, de la magia que existía antes de que los humanos intentaran darle un nombre. Llegamos al aquelarre al anochecer. Yo, Malachar y 2 guardias que trajo, quienes permanecieron afuera sin hacer preguntas, porque hombres como Malachar siempre se rodean de personas que han aprendido que cuestionar tiene un precio demasiado alto. Solvain nos estaba esperando. Eso debería haberme dicho algo, que esperaba algo. Que no hubo presentación, ni solicitud de audiencia, ni protocolo del que ninguna bruja del aquelarre prescindía para los visitantes comunes. Simplemente estaba allí, sentada en una silla de madera oscura cerca del fuego, con esos ojos color ámbar que las novelas de lo sobrenatural siempre describen como aterradores, pero que en realidad eran simplemente cansado. Ese tipo de cansancio que produce ver llegar a tanta gente con planes que creían originales, planes que reconoció desde la primera palabra. Lyra, dijo ella. No mencionó el nombre de Malachar. Sentí cómo me caía en el pecho como una piedra. Malachar comenzó a hablar, elocuente, preciso, con esa cadencia calculada que usaba en las negociaciones y que tanto había admirado en los primeros meses. Pero Solvain no lo miraba a él. Me miraba a mí, y había algo en esa mirada que solo podría nombrar mucho después. Reconocimiento. No de quién era yo, de que estaba a punto de convertirme en... Me trajiste lo que necesitaba.
Ella lo dijo, y esta vez claramente iba dirigido a mí. Y fue allí donde Malachar comprendió, o fingió comprender, con la expresión adecuada en el momento preciso, nunca lo supe con certeza, que yo era la pieza central de aquella transacción. No él. Solveig no quería oro, no quería tierras, no quería promesas de protección política. El aquelarre del norte operaba con una moneda que pocos podían permitirse. Secretos verdaderos, revelados en voz alta, en presencia de una magia ancestral que sabía distinguir la verdad de la mentira con la misma facilidad con que el fuego distingue la madera de la piedra. Y yo tenía el secreto que Solveig necesitaba. Lo había descubierto años atrás, por casualidad, durante una de mis sesiones nocturnas de lectura en los archivos del Consejo. El verdadero nombre del hijo que había entregado al aquelarre rival décadas atrás, en un intercambio que la había liberado de una deuda de sangre, pero que la había destrozado de una forma que ninguna magia podría recomponer. Un nombre que había borrado de todos los registros, un nombre que existía únicamente en un solo documento sellado que yo había leído y cuya existencia nadie más conocía. Dije el nombre en voz alta. El fuego de la chimenea no parpadeaba. El viento de afuera no cesaba. No había ninguna de las señales dramáticas que prometen las novelas románticas paranormales para momentos como este. Solo Solveig cerró los ojos por un segundo. Solo uno, con esa expresión de alguien que acaba de ser apuñalado en un lugar que ya había cicatrizado mal. «Falda», ella le dijo a Malacar. Se marchó sin preguntar nada, y eso también debería haberme dicho algo. Lo que ocurrió dentro de la cámara en los siguientes 20 minutos, jamás se lo conté a nadie. Ni siquiera en las cartas. Solveig no era cruel, era precisa. Explicó cada capa de la maldición con la fría claridad de un cirujano describiendo un procedimiento. Transformación irreversible sin llave de deshacer, conciencia preservada dentro de la bestia. Y esto no me lo esperaba. Lo dijo casi como si fuera un detalle. Pero sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies cuando comprendí su significado. Aldrich no perdería la memoria. Aldrich sabría, dentro de la bestia, exactamente lo que le había sucedido. Exactamente quién lo había hecho. ¿Aún deseas continuar?, ella preguntó, y dije que sí. Salí de la cámara y me quedé afuera mientras se lanzaba la maldición. No observé directamente. Había una pared entre el ritual y yo, pero también una grieta, y no me aparté de ella. Necesitaba ver. No sé por qué. Quizás porque una parte de mí pensaba que ver haría que lo que estaba haciendo se volviera real, y que lo real sería insoportable, y que lo insoportable me haría detenerme. Pero no me detuve. Vi a Aldrich entrar en la cámara, sin saber lo que le esperaba. Malachar había usado un pretexto diplomático, un supuesto mensaje urgente del aquelarre que necesitaba un testigo. Vi el instante en que la magia lo alcanzó. Vi la transformación, y ninguna historia de hombres lobo que hubiera leído me había preparado para eso. No fue cinematográfico, fue violento, biológico y profundamente perturbador. El tipo de cosas que hace lo sobrenatural cuando decide recordarles a los humanos que no controlan nada. Y entonces, en medio del caos de la transformación, los ojos dorados de la bestia se encontraron con los míos a través de la grieta. Por un segundo. Solo un segundo. No rugió. No avanzó. No mostró la furia que yo habría comprendido, que habría aceptado como justificada, que habría sido más fácil de soportar que lo que realmente hizo. Él simplemente se quedó mirando, con reconocimiento, con algo que, si hubiera tenido el valor de nombrar en aquel momento, llamaría tristeza. No la tristeza de alguien sorprendido, sino la tristeza de alguien que, en el fondo, siempre supo que algo así sucedería, y que el dolor no reside en el traje en sí, sino en descubrir de quién provenía. La pasión que sentía por el plan, por la idea del poder, por la visibilidad que creía que me daría, todo eso se esfumó en un instante. Y lo que quedó fue algo que no tiene nombre en ningún idioma. Es algo que uno lleva consigo para siempre, que no pesa lo mismo cada día, pero que nunca, jamás, desaparece del todo.
Esa noche no me odió. Y eso fue peor que cualquier rugido, porque sabía cómo responder al odio. El odio tiene forma, tiene dirección, tiene una lógica que la mente puede comprender. Pero esa mirada silenciosa, cargada de un dolor que yo misma había provocado, la llevaría conmigo durante 20 años sin encontrar un solo lugar donde pudiera dejarla. Malachar me tocó el hombro al marcharnos. Dijo algo sobre el siguiente paso, sobre el cortejo, sobre lo que estaba por venir. Oí sus palabras, pero no las asimilé. Regresé caminando por el frío norte con el olor a tierra antigua en los pulmones y unos ojos dorados grabados en algún lugar de mi interior, donde ninguna lógica, ninguna justificación, ninguna ambición podía alcanzar. La manada que imaginaba que algún día lideraría, ahora, esa noche, estaba sin su verdadero rey, y yo era el responsable. Malacar ascendió al trono en una ceremonia que duró 3 días. Observé a cada uno de ellos con rostros serenos y las manos quietas en mi regazo, vestidos de azul oscuro como correspondía a alguien que lloraba a un rey desaparecido. Desaparecido era la palabra que usaban, porque nadie sabía del bosque, nadie sabía del aquelarre, nadie sabía nada excepto yo, Malachar y una bruja del norte que había obtenido lo que quería y no tenía razón para hablar. La manada lloraba. Los señores prestaron los juramentos de rigor con esa solemnidad pesada de quienes no sienten lo que aparentan. Y Malachar se erguía ante todos con la corona en la cabeza y la mirada recorriendo el salón con esa precisión casi inventaria que tanto había admirado la primera vez que lo vi entrar por esas puertas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sonrió. Le devolví la sonrisa. Y esa fue la última vez que algo entre nosotros pareció una verdadera sociedad. En los días posteriores a la coronación, esperé. Eso fue lo que hice, esperar, organizando mentalmente lo que estaba por venir, calculando cuál sería mi lugar formal en la estructura de poder que habíamos construido juntos. En los planes que habíamos elaborado durante los meses anteriores, mi nombre había aparecido en cargos reales: consejero principal, guardián de los tratados internacionales, voz oficial en las negociaciones con los clanes. No el trono. No había pedido el trono, nunca había sido eso. Lo que había pedido, aunque nunca en voz alta, era pertinencia. Se trataba de que el trabajo que había realizado durante toda mi vida finalmente tuviera un nombre y un lugar en la mesa. Durante la primera semana, Malachar me llamó a su despacho y me ofreció el título de dama asesora de asuntos culturales. Lo miré fijamente durante demasiado tiempo, sin ser educada. La cultura importa. Lo repetí. Es un puesto con gran visibilidad. Lo dijo con esa voz tranquila que yo había aprendido a reconocer como el tono que usaba cuando tomaba una decisión que no estaba sujeta a negociación. Serás responsable de supervisar los festivales estacionales, las relaciones con los archiveros y la preservación de las historias ancestrales de la manada de lobos. Festivales, archiveros, historias. Había una ironía que dolía físicamente. Yo, que había dedicado toda mi vida a estudiar estrategia, política y los mecanismos invisibles del poder, siendo puesta a cargo de registros y celebraciones. Era elegante. Precisamente como Malachar, siempre era elegante cuando quería herir sin dejar una marca visible. No era un castigo, era un borrado. La diferencia entre ambos es que al castigo puedes enfrentarlo, puedes nombrarlo, puedes usarlo como argumento. El borrado, no. El borrado simplemente te hace dejar de existir en los lugares que importan, y cuando te quejas, la gente mira a su alrededor y dice: «Pero estás aquí, ¿verdad?». Acepté. ¿Qué más podía hacer? En los meses siguientes, observé cómo Malacar formaba su consejo con la meticulosidad de quien sabía exactamente lo que hacía. Cada puesto de verdadero poder fue ocupado por hombres que le debían lealtad personal, no al reino, ni a la manada, ni a ningún ideal de gobierno que pudiera entrar en conflicto con sus intereses. Hombres que habían llegado al poder gracias a él y que sabían, con la claridad que siempre trae consigo la gratitud interesada, que su poder se desvanecía si el de él desaparecía. Yo no estaba entre ellos.
El romance paranormal que había construido en mi mente, no de amor, sino de respeto mutuo, de reconocimiento, de colaboración entre dos mentes que se veían con claridad, se estaba desmoronando con la lentitud característica de las cosas que uno se niega a aceptar hasta que la evidencia es demasiado abrumadora para ignorarla. Cada reunión de la junta directiva de la que me excluían cortésmente, cada decisión tomada sin que se solicitara mi opinión, cada vez que ofrecía un análisis y recibía una sonrisa y «lo tendré en cuenta, Lyra», lo cual significaba exactamente lo que parecía y nada más. Nunca había querido una pareja, había querido un cómplice. Y existe una diferencia fundamental entre ambas que solo logré percibir cuando ya estaba en su contra. La pareja comparte el poder porque reconoce el valor de la persona a su lado. La cómplice asume el riesgo, y luego, cuando el riesgo se convierte en recompensa, ésta recae en quien ostentaba el poder. La cómplice recibió lo que necesitaba para ser útil, y ahora que esa utilidad ha terminado, el contrato invisible que nunca se pronunció en voz alta simplemente deja de existir. Había traicionado a mi hermano. Había traicionado los secretos de Solveig. Había renunciado a años de lealtad a una corona que no era mía, y a cambio, recibí un título que, en la práctica, era una hermosa manera de mantenerme lo suficientemente cerca como para ser vigilado, pero lo suficientemente lejos como para no ser peligroso. La pasión que había sentido, esa llama retorcida, alimentada por el resentimiento y la invisibilidad, que confundí con propósito, fue lo último en extinguirse. Duró sorprendentemente más de lo que debería, impulsada por la obstinación de quien no puede admitir que fue engañado por alguien que sabía que mentía. Porque eso es lo más vergonzoso. Lo sabía. Desde el principio lo supe, y aún así entré, y ahora el precio de eso tenía rostro, un título decorativo y un lugar en una junta donde nadie me preguntó nada importante. Empecé a pensar en Aldrich por primera vez desde aquella noche en el aquelarre. Aún no sentía culpa. La culpa llegaría, pero lentamente, como el frío que no notas hasta que estás completamente congelado. Empecé a pensar en él con algo más inquietante que la culpa, con curiosidad, con la pregunta que había enterrado tan profundamente que fingía que no existía. ¿Dónde estaba? ¿Qué era ahora? ¿Era cierta la conciencia que Solveig había dicho que permanecería dentro de la bestia? ¿O había sido solo otra crueldad disfrazada de tecnicismos? Si se acordara de mí. El elemento sobrenatural de aquella época no residía en los rituales del aquelarre ni en las transformaciones de la manada, sino en aquella pregunta simple e insoportable que empezó a llenar cada silencio. Y hubo muchos silencios, porque la prisión más eficaz que Malachar había construido para mí no tenía barrotes ni guardias. Solo tenía irrelevancia. Y dentro de la irrelevancia, la mente va a donde quiere, y la mía siempre iba al mismo sitio. Por esos ojos dorados que me miraron sin odio en una noche que pasaría el resto de mi vida intentando, sin éxito, olvidar. El 5º año después de la traición llegó con un invierno más largo de lo habitual. Recuerdo esto porque pasé gran parte de aquel invierno despierto antes del amanecer, sentado junto a la ventana de mi habitación con una vela tenue y mapas que no tenía permitido poseer, esparcidos sobre la mesa. Mapas del norte, rutas alternativas que evitaban los puestos de vigilancia que Malachar había instalado en los caminos principales tras tomar el control de las fronteras. Me llevó 2 años reunir estos mapas pieza por pieza, obteniendo fragmentos de archiveros, comerciantes y mensajeros que desconocían que mis preguntas tenían un propósito específico. Estaba buscando a Solveig. Durante años me negué a nombrar la razón. Era más fácil así. Mientras no la nombrara, podía fingir que era solo curiosidad intelectual, solo la necesidad estratégica de comprender los límites de la maldición que había puesto en marcha. Pero aquella mañana de invierno, con la vela derritiéndose, los mapas sobre la mesa y el castillo dormido a mi alrededor, finalmente me dije la verdad en voz alta, en el silencio de mi habitación, sin que nadie me oyera. Quiero saber si hay alguna manera de deshacer esto. El simple hecho de decir eso en voz alta hizo que me temblaran las manos.
Aún no era remordimiento, o tal vez sí, pero todavía no tenía el vocabulario para describirlo. Seguía llamándolo de otra manera. Preocupación política, gestión de riesgos, cualquier cosa menos su verdadero nombre. El romance sobrenatural que estaba viviendo no dejaba lugar para el remordimiento, porque el remordimiento exige admitir que uno se equivocó, y admitir un error tan grande como el que yo había cometido era una apertura que aún no podía dar sin sentir que la tierra se abriría bajo mis pies. Pero la pregunta seguía ahí, y una vez que formulas una pregunta así en voz alta, ya no vuelve a tu interior. Las primeras pistas conducían a callejones sin salida con una regularidad que empezaba a parecer deliberada. Una anciana curandera de las montañas orientales, que había estudiado con el aquelarre del norte décadas atrás, llevaba 2 años muerta cuando llegué al pueblo donde vivía. Un grimorio que supuestamente contenía registros de las maldiciones de transformación más antiguas, destruido en un incendio de origen desconocido en la biblioteca de un clan en el sur. Un discípulo de Solveig, de quien un mercader me había dicho que vivía recluido en una isla del archipiélago de Betir, había desaparecido cuando envié a alguien a comprobarlo discretamente. No fue hasta 7º grado que comprendí que los callejones sin salida seguían un patrón. Malachar lo sabía. No lo sabía todo. Si lo supiera todo, lo que me esperaba sería mucho más grave que simples callejones sin salida en los mapas. Pero sabía lo suficiente como para saber que yo buscaba algo relacionado con el norte, con el aquelarre, con una parte del pasado que necesitaba mantener oculta. Y había colocado a suficientes personas en los lugares adecuados para asegurarse de que cada camino que intentara me topara con un muro antes de llegar a algo importante. De todos modos, seguí buscando. No por valentía, sino por obstinación, que es una versión menor y menos noble de la valentía, pero que a veces funciona igual de bien. Fue en mi 9º año cuando conocí a la anciana sirvienta. Me encontraba en un pequeño pueblo a 2 días de camino del castillo, usando un nombre que no era el mío y ropa que no correspondía al título que aún ostentaba formalmente, investigando un rumor sobre una mujer que había trabajado en las cocinas del castillo antes de la época de Malachar. La mujer se llamaba Brenna, tendría unos 70 años, y cuando la encontré estaba sentada fuera de una casita, remendando telas con la paciente lentitud de quien ya no tiene prisa por nada. Pregunté por el aquelarre del norte con el pretexto de investigar las leyendas ancestrales de lobos de la región. Brenna respondió con la típica cautela de quien sabe que ciertas preguntas tienen consecuencias. Seguimos con ese juego un rato y, entonces, sin planearlo, sin ninguna razón estratégica, mencioné el nombre de Aldrich. Brenna dejó de remendar. Sus manos permanecieron inmóviles sobre la tela por un instante, que se prolongó más de lo debido. Luego alzó la mirada hacia mí. Ojos viejos y cansados, pero con una claridad particular que el tiempo a veces conserva en las personas que han vivido con honestidad, y dijo: ¿Lo conociste? Intentar, lo dije, que era verdad. Y entonces Brenna lloró, no dramáticamente, no con sollozos, sino con lágrimas que corrían por su rostro arrugado con la particular tranquilidad de quien llora una pérdida que ya ha sido llorada muchas veces y cuyo dolor aún no ha cesado. Habló de Aldrich cuando era niño, de cómo venía a las cocinas, escapando de sus lecciones, y se sentaba en la encimera de madera, comiendo pan caliente con miel, y preguntando sobre todo, sobre cómo subía el pan, sobre por qué la carne se volvía más tierna después de cocinarse durante horas, sobre los nombres de las hierbas que Brenna usaba. Fue realmente curioso, dijo ella. No era la típica curiosidad de los nobles, que en realidad no es más que vanidad por la ropa. Era genuinamente curioso, como un niño que todavía piensa que el mundo es interesante. Lo oí todo sin decir una palabra. Cuando Brenna terminó, le di las gracias, me levanté y me fui. No dije quién era, no dije que era su hermana, no dije nada que pudiera vincular mi nombre con el suyo, porque con los años había aprendido que los nombres tienen peso, y que el peso del mío estaba manchado de una manera que no quería transferir a esa mujer sencilla y honesta que había llorado por el niño curioso que venía a la cocina pidiendo pan con miel. Regresé sola a caballo, en el frío,
y esa noche algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. No hubo lágrimas, ni una revelación repentina, ni el típico punto de inflexión que prometen las novelas románticas paranormales cuando un personaje finalmente se enfrenta a la verdad. Fue algo más sutil. Fue solo una grieta, pequeña y discreta, en el muro que había construido alrededor de la parte de mí que sabía, que siempre supo, que lo que le había hecho a Aldrich no había sido misericordia. Había sido lo más egoísta que alguien puede hacer. Eliminar un obstáculo humano de la ecuación y llamarlo decisión estratégica para que no tuvieran que mirarse al espejo y ver lo que realmente eran. La pasión por el poder que me había impulsado me pareció, en aquella fría noche de regreso, algo insignificante. Una llama que ardió con fuerza y rapidez, dejando solo cenizas. Pero también había algo nuevo, algo que aún no lograba definir del todo. Una especie de necesidad que ya no era solo política, ni solo estratégica, pero que aún estaba lejos de ser lo que necesitaba para poder hacer algo real con ella. Solveig seguía por ahí, en algún lugar, y ahora necesitaba encontrarla, no solo para comprender los límites de la maldición, sino por una razón que aún no tenía el valor de indagar directamente. El 12º año llegó en un otoño que parecía ansioso por convertirse en invierno. Los árboles perdieron sus hojas antes de lo habitual. El cielo se tornó de ese gris denso que en el norte significa que la nieve no llegará. Ya está aquí, solo que aún no ha caído. Había pasado los últimos meses en un estado que no podía describir con precisión a nadie. No era ansiedad, no era tristeza, no era la culpa que conocía tan bien que había aprendido a cargarla como si fuera parte de mi propio peso. Era algo más inquietante. Algo que me despertaba a las 3 de la mañana y me dejaba de pie en la oscuridad, incapaz de nombrar lo que me mantenía despierto. Decidí ir al bosque prohibido en una noche de luna llena sin decirle nada a nadie. No fue una decisión premeditada. No hubo meses de preparación, ni análisis estratégico, ni ninguno de los rituales mentales que solía usar para tomar decisiones importantes. Fue algo más primitivo. Fue el tipo de decisión que toma el cuerpo antes de que la mente tenga la oportunidad de intervenir, como cuando metes la mano en el fuego, no porque quieras quemarte, sino porque necesitas saber si el fuego sigue vivo. Tomé un caballo del establo sin avisar a ningún guardia. Salí por la puerta este antes del amanecer, cuando el cambio de guardia creaba un lapso de 3 minutos en el que nadie observaba nada. Había identificado ese lapso 2 años antes, por costumbre, porque identificar vulnerabilidades era algo que hacía automáticamente en cualquier entorno en el que vivía. Jamás imaginé que usaría ese lapso para ese propósito. El bosque prohibido comenzaba donde terminaban las últimas casas del pueblo más cercano, y los árboles simplemente decidieron que, a partir de ahí, el espacio les pertenecía. No había ninguna señal, ningún marcador, ningún indicio físico que delimitara dónde terminaba el mundo humano y comenzaba lo sobrenatural. Solo había un cambio en el aire, repentino, nítido, de esos que se sienten en la piel antes de procesarlo con la mente. El aire dentro del bosque era más denso, más cargado, como si cada centímetro de ese espacio guardara recuerdos de cosas que allí habían sucedido y que se negaban a ser olvidadas. Dejé al caballo atado al borde. No quería entrar. Los animales lo saben. Caminé durante quizás 1 hora sin rumbo fijo, lo cual era extraordinariamente inusual para mí. Yo, que siempre tenía un rumbo, siempre tenía un mapa, siempre calculaba el siguiente paso antes de dar el actual. Pero esa noche me dejé llevar por mis pies, y hubo una libertad extraña y un tanto aterradora en ello, como soltar una cuerda que has sostenido tensa durante tanto tiempo que las marcas han quedado en las palmas de tus manos. La nieve comenzaba a caer suavemente. Pequeños copos, casi vacilantes, aterrizaban sobre mi cabello y los hombros de mi abrigo oscuro, derritiéndose antes de acumularse. La luna estaba alta, con esa luz que hace que la nieve en el suelo parezca tener su propio brillo, y yo caminaba en ese silencio que solo existe en lo profundo de los bosques antiguos. Ese silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no tiene nombre en ningún idioma inventado por los humanos. Fue entonces cuando oí la respiración. Me detuve,
No por miedo, o quizás sí por miedo, pero de ese que paraliza en lugar de hacerte correr. Era pesado, rítmico, demasiado cerca para estar lejos y demasiado lejos para ser inmediato. Me giré lentamente hacia el sonido, y entre dos enormes robles cuyas raíces emergían de la tierra como los dedos de algo muy antiguo que dormía debajo, estaba la bestia. Era más grande de lo que me había permitido imaginar. En los 12 años transcurridos desde la transformación, había construido en mi cabeza una versión que mi mente pudiera soportar. Algo entre humano y lobo. Algo que conllevaba la ambigüedad de dos mundos. Algo que me permitía pensar en ello como una condición y no como una realidad permanente. La bestia que tenía delante no tenía ambigüedad, era completa y absolutamente lo que era. Enorme, oscura, con esa presencia física que las novelas de hombres lobo intentan describir, pero que solo aquellos que se han enfrentado a algo así pueden comprender de verdad. El tipo de presencia que reorganiza tu comprensión de lo que significa ser pequeño. Pero los ojos eran dorados, exactamente como aquella noche en el aquelarre, 12 años atrás, vistos a través de la rendija de una habitación mientras una vida era destruida con mi ayuda. Los mismos ojos, y dentro de ellos. Y esto fue lo que me hizo flaquear. Esto fue lo que me hizo hundirme en la nieve sin quererlo. Dentro de ellos había reconocimiento. Él sabía quién era yo. Caí de rodillas en la nieve y guardé silencio durante un tiempo que no sabría calcular. El frío de la nieve, a través de la tela de mi abrigo, era real, inmediato y de alguna manera necesario. Un ancla a lo físico mientras todo lo demás parecía haber perdido sus límites. La bestia no avanzó. Permaneció inmóvil entre los robles, mirándome, con esa inmovilidad que no era pasividad, sino contención. La diferencia entre un animal que no se mueve porque no te ha visto y un ser que no se mueve porque ha elegido no moverse. Aldrich había optado por quedarse quieto. «Sé que estás ahí dentro», dije. Mi voz sonó extraña, más baja de lo habitual, como si el lugar exigiera que las palabras se pronunciaran de otra manera. Solveig me dijo que la conciencia permanece, que tú lo sabes, que siempre lo supiste. La bestia no respondió. Claro que no respondió. No tenía forma de respuesta. Ningún lenguaje podía traspasar esa barrera. Pero sus orejas se movieron ligeramente, y sus ojos dorados no se apartaron de los míos. Y en esa atención inmóvil había algo que interpreté, quizás erróneamente, quizás necesariamente, como que estaba escuchando. Vine buscando a Solveig, continué. Todavía no lo he encontrado, pero lo haré. Pausa. La nieve cae silenciosamente a nuestro alrededor. No porque me merezca arreglar lo que hice. Sé que no me lo merezco. No pude terminar la frase. Había más, mucho más. 12 años de cosas no dichas amontonadas como madera podrida que no se quemó del todo. Pero las palabras simplemente no salían. Se quedaban ahí, en medio de mi garganta, de esas que ni suben ni bajan. La bestia permaneció inmóvil por un instante más. Y entonces cambió, y se marchó sin mirar atrás. Lo sobrenatural de aquel momento no residía en la magia de la transformación, ni en el bosque ancestral, ni en la nieve que seguía cayendo con esa hermosa indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento humano. Residía en la simple y devastadora ternura de su partida, en que me había escuchado, sabía que me había escuchado, y había elegido el silencio como respuesta, no el silencio del odio, ni el silencio de la indiferencia. El silencio de quien aún no sabe qué hacer con lo que siente, o de quien lo sabe pero aún no está preparado para actuar. Me quedé arrodillada en la nieve durante un buen rato, después de que desapareciera entre los árboles. La pasión que había sentido por el poder parecía, desde allí abajo, de rodillas en la nieve en medio de un bosque donde nadie sabía que estaba. Algo tan distante y tan pequeño que casi no parecía real. Lo que sí parecía real era esto: el frío, la nieve, los ojos dorados que me habían mirado
y luego se habían marchado, y la frase que seguía dando vueltas en mi interior durante todo ese tiempo, durante los días que siguieron, durante semanas, hasta que dejé de intentar expulsarla y simplemente la dejé existir donde quería existir. Quería que me hiciera pedazos. Habría sido más amable que el silencio, porque el silencio creaba espacio, y en ese espacio convivían la esperanza y la culpa, tan entrelazadas que ya no podía distinguirlas. Y esa mezcla, esa combinación particular de esperanza que no merecía sentir y culpa que no podía dejar de sentir, fue lo más difícil que había soportado en 12 años, aún más difícil que la noche en el aquelarre, porque aquella noche había sido una elección, y las elecciones, por muy malas que sean, tienen una lógica que la mente puede comprender, pero lo que sentí arrodillado en la nieve, mirando a los ojos dorados de aquel a quien había destruido, no tenía lógica, solo tenía peso. Un peso que no te avisa cuando va a aumentar, y aumentaría. Todavía no sabía cuánto. 3 días después de aquella noche en el bosque, Malachar me citó a su despacho. Lo supe antes de entrar. No era intuición sobrenatural ni magia ancestral, de esas que impregnan las historias de hombres lobo de nuestro mundo. Simplemente llevaba años observando a Malachar y sabía reconocer la diferencia entre los distintos tipos de silencio que utilizaba. Estaba el silencio de la negociación, calculado y lleno de matices estratégicos. Estaba el silencio de la desaprobación, que empleaba con los señores del consejo cuando quería que se sintieran insignificantes sin necesidad de decir una palabra. Y estaba el silencio que el guardia de la puerta de la oficina mantenía esa mañana. Tenso, ligeramente evasivo, el silencio de alguien que sabe que está cerca de algo que preferiría no presenciar. Entré. Malachar estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando hacia el patio. No se giró cuando entré. Permaneció allí un instante prolongado, el tiempo suficiente para que yo me quedara en medio de la habitación sin dónde apoyarme, sintiendo el peso de lo que sabía que se avecinaba. «El bosque prohibido», finalmente dijo. Todavía de espaldas. De noche. Sola. Sin escolta. Sin registro de salida. Usando la ventana para el cambio de guardia en la puerta este. No era una pregunta. Nunca lo fue. No con él. Salí a dar un paseo. Lo dije. Fue una respuesta inútil, y ambos lo sabíamos. Pero hay veces que dices algo inútil no porque creas que va a funcionar, sino porque necesitas un segundo extra para organizar lo que viene después. Malachar se dio la vuelta, y lo que se reflejaba en su rostro no era ira. Yo hubiera preferido la ira, pues la ira tiene forma, dirección, y es susceptible de respuesta. Lo que se reflejaba en su rostro era esa frialdad característica de alguien que ya había tomado una decisión antes de solicitar la conversación y que simplemente cumplía con el protocolo. «Fuiste a verlo», dijo. No lo negué. Había llegado a un punto, después de todos esos años, en el que negarle ciertas cosas a Malachar me parecía un desperdicio de energía para la que ya no tenía ganas. «Eso es un problema», continuó, con la voz tranquila de quien describe las condiciones meteorológicas. «No porque me importe lo que sientas o dejes de sentir, sino porque tu visita a ese bosque crea una variable que no puedo controlar, y las variables que no puedo controlar tienden a convertirse en problemas que debo resolver». Había una elegancia inquietante en la forma en que lo dijo, sin crueldad fingida, sin placer visible en el ejercicio del poder. Solo la fría lógica de un hombre para quien las personas siempre habían sido, fundamentalmente, piezas en un tablero de ajedrez que manejaba con eficiencia. «¿Qué me estás diciendo, Malachar?» Volvió a mirar por la ventana. «Hay un pueblo llamado Baren, a 4 días de viaje hacia el este. Pequeño, tranquilo, irrelevante desde el punto de vista político. Te mudarás allí en una semana. Recibirás una pensión acorde a tu título. No necesitarás escoltas y prometes no generar situaciones que la requieran. Exilio». Dicho con la misma entonación que al hablar de la reorganización de los muebles en una habitación. Lo miré fijamente durante un buen rato, y lo que sentí no fue sorpresa.
La sorpresa requiere que la realidad sea diferente de lo esperado, y yo llevaba años esperando algo así. En el fondo, sabía que llegaría el momento, que la paciencia de malachar con mi existencia dentro de los muros del castillo tenía un límite que yo había descubierto aquella noche en el bosque. Lo que sentí fue algo más silencioso y definitivo que la sorpresa. Fue el sonido de una puerta que se cierra definitivamente. Todo está bien, yo dije, y me fui. La semana siguiente transcurrió en una practicidad casi disociativa. Empaqué mis pertenencias, que, sorprendentemente, eran pocas, considerando los años que había vivido allí, pero el poder decorativo nunca viene acompañado de muchas posesiones materiales. Y organicé la mudanza con la eficiencia de quien ha aprendido que el sentimiento es un lujo que se permite una vez cumplidas las tareas necesarias. Los sirvientes me miraban con esa particular mezcla de lástima y alivio que se siente cuando una situación incómoda por fin llega a su fin, algo que todos sabían que sucedería. Nadie del ayuntamiento vino a despedirse. Baren era exactamente como Malachar la había descrito. Pequeña, tranquila, tan insignificante que incluso su nombre rara vez aparecía en los mapas que había estudiado. Las casas eran bajas y funcionales. La plaza central tenía un pozo y un viejo árbol que perdía sus hojas en oleadas irregulares, como si aún no se hubiera decidido por el otoño. La gente me miraba con la curiosidad contenida de quienes saben que el extraño recién llegado tiene una historia, pero la vida les ha enseñado a no indagar en detalles sin importancia. Alquilé una casita en las afueras del pueblo, lo suficientemente cerca del bosque para oír a los animales por la noche, pero lo suficientemente lejos del centro como para no tener que conversar con ellos cada mañana. Coloqué los pocos libros que había logrado traer en una estantería. Dejé suficiente leña para el invierno, y entonces me senté en la silla junto a la ventana y contemplé el paisaje durante un buen rato, sin pensar en nada que pudiera convertirse en un plan, una estrategia o un siguiente paso. Por primera vez en mi vida adulta, no había un siguiente paso. Fue en el exilio donde comencé a escribir. No fue una decisión consciente. Empecé casi por accidente. Una noche de invierno en que el silencio de la casa se hizo demasiado denso, y tomé papel y tinta simplemente para tener algo que hacer con las manos. Escribí sobre la noche en el bosque, sobre los ojos dorados en la nieve, sobre Brenna, el pan de miel y el niño curioso que preguntaba sobre las hierbas, sobre la puerta abierta en el pasillo oscuro que yo misma había cerrado con mis manos. Y entonces me di cuenta de que le estaba escribiendo a Aldrich. No fue una elección, fue una revelación. Las palabras tenían un destinatario que no había elegido conscientemente, pero que estaba presente en cada línea, en cada confesión, en cada detalle que escribí con la precisión de quien intenta que alguien comprenda algo por completo. Continué. Carta tras carta, semana tras semana, temporada tras temporada. Cartas sobre lo que había sucedido y por qué, o al menos los porqués que podía ver. Porqués que cambiaron, que se profundizaron, que se volvieron más honestos a medida que la soledad hacía lo que 20 años de culpa no habían podido. La soledad me ha dejado completamente desnudo. No de forma dramática, sino lenta y constantemente, como el agua que disuelve la piedra. No con fuerza, sino con persistencia. Cada capa de justificación que había construido a lo largo de los años se derrumbó en el exilio, no porque las destruyera deliberadamente, sino porque sin la estructura del castillo, sin los juegos de poder, sin la necesidad de presentarme de cierta manera para sobrevivir en un entorno particular, esas capas simplemente dejaron de tener sentido y se desmoronaron por sí solas. Lo que subyacía a todo aquello era simple e insoportable. Había destruido al único ser humano al que, si era completamente honesta, había amado de verdad. No con la pasión ardiente de un romance paranormal, sino con el amor retorcido, mal expresado y resentido de dos niños criados en el mismo castillo, que nunca aprendieron a decir con claridad lo que sentían el uno por el otro, porque el mundo que los rodeaba jamás les había enseñado que era posible. Amaba a Aldrich, y pasé años convirtiendo ese amor en combustible para una hoguera que lo consumió. Las cartas se hicieron más largas, más brutalmente honestas.
más vulnerables, sin la armadura retórica que usaba en todo lo que escribía cuando aún creía que la inteligencia podía protegerme de cualquier cosa, incluso de mí misma. Y fue en una de esas noches, escribiendo a la luz de las velas, con el viento sacudiendo las ventanas y la nieve acumulándose afuera, cuando la soledad finalmente hizo lo que nada más había logrado. Me quebré de verdad. No ruidosamente. En silencio y por completo, como el hielo de un lago que se rompe no con un estallido, sino con un crujido discreto que de repente no tiene vuelta atrás. Lloré. Durante horas. Por Aldrich, el chico que comía pan con miel en las cocinas y preguntaba sobre el mundo. Por el rey, al que nunca le enseñaron a ser quien debía ser. Por los ojos dorados que me miraron sin odio, en una noche en que no merecía esa bondad. Por la persona que podría haber sido si el vacío que sentía no se hubiera llenado con las palabras adecuadas dichas por la persona equivocada. Y cuando las lágrimas se secaron, lo que quedó no fue paz, sino algo más honesto que la paz. Fue claridad, la claridad fría y pura de alguien que finalmente ha dejado de huir y se enfrenta a lo que ha hecho, sin excusas, sin corazas, sin ninguna historia que contarse a sí mismo para hacerlo más llevadero. Ahora sabía lo que era, sabía lo que había hecho, y sabía, con esa claridad recién descubierta que duele como una herida abierta, que saber no era suficiente, que aún quedaba algo por hacer, algo que todavía no me atrevía a nombrar, pero todas las cartas apiladas sobre la mesa frente a mí apuntaban en la misma dirección. El día que llegó la noticia, el invierno del año 20, fue el más tranquilo de todos, no porque la nieve fuera más espesa o el viento más suave. Reinaba un silencio como el que se experimenta en ciertos periodos de la vida antes de un cambio. Esa calma que solo se reconoce como tal después, cuando ya ha pasado, y uno mira hacia atrás y se da cuenta de que el mundo contenía la respiración. Me había acostumbrado al ritmo de Baren como uno se acostumbra al dolor crónico. No es que dejara de estar ahí, sino que uno aprende a organizar sus días en torno a él, sin dejar que defina cada momento. Se despertaba temprano. Encendía una hoguera. Preparaba té con las hierbas que había aprendido a cultivar en el pequeño jardín trasero. Una de las pocas habilidades verdaderamente nuevas que le había brindado el exilio, ya que todo lo que conocía antes estaba relacionado con el poder, el cortejo, los juegos que ahora solo existían en el recuerdo. Leía, escribía, caminaba por el borde del bosque al anochecer, con su abrigo oscuro y sus botas pesadas, escuchando los sonidos que el bosque emitía a esa hora específica en que el día y la noche negocian su intercambio. Las cartas también tenían una rutina. Cada semana, los jueves por la noche, escribía. Había dejado de intentar estructurar lo que ponía en el papel. Durante los primeros meses del exilio, aún intentaba organizar mis pensamientos antes de escribirlos. Persistía esa necesidad de presentar todo de forma coherente, con argumentos, como si la carta fuera un documento oficial que debía resistir un examen minucioso. Con el tiempo, lo dejé de lado. Las cartas de los últimos años se parecían más a conversaciones, irregulares, a veces contradictorias, a veces comenzando en medio de una idea, como si Aldrich ya supiera lo que había dicho antes. Tal vez necesitaba creer que él lo sabía. Había una pila considerable de ellas guardadas en una caja de madera debajo de la cama, atadas con un cordón de cuero que había reemplazado 3 veces porque el anterior se había desgastado. No las releía a menudo. Eran como cicatrices, útiles pero innecesarias para examinar constantemente. Pero a veces, en las noches más largas del invierno, abría la caja, sacaba una carta al azar y la leía, y siempre había algo que me sorprendía, alguna honestidad que había plasmado en el papel en una noche concreta y que, al releerla, parecía provenir de una persona ligeramente distinta a la que yo era en ese momento. Más vulnerable, o más asustada, o más cercana a alguna verdad que más tarde había aprendido a sobrellevar con mayor serenidad. Aquella mañana, la mañana en que todo cambió, yo estaba en el jardín. Era temprano.
de esos madrugones en los que la luz aún no se decide a asomar, y yo recogía las últimas hierbas antes de que llegaran las heladas invernales y pusieran fin a la temporada. Había algo meditativo en ello. Mis manos en la tierra, el aroma verde y húmedo de las plantas, el silencio del pueblo que aún despertaba a mi alrededor. No pensaba en nada en concreto, algo que para mí era todavía una habilidad relativamente nueva. Ese estado de presencia sin propósito que el exilio me había obligado a aprender. Fue entonces cuando oí pasos corriendo. Niño. Por el ritmo irregular y la ligereza, era evidente que se trataba de un niño. Y había una urgencia en sus pasos que distaba de la urgencia propia del juego. Más direccional, más decidida. Levanté la vista y vi al niño de la casa de la esquina. Pip, como lo llamaban, de 7 años, y con una energía que parecía emanar de una fuente ajena al resto de la humanidad, acercándose a mí con la expresión de quien trae noticias importantes, alguien que lo sabe y que está enormemente complacido con el papel que desempeña. «Señora Lyra», gritó desde lejos. «Señora Lyra, han llegado noticias del castillo». Me levanté lentamente. Tenía las manos aún cubiertas de tierra. Sentía algo en el corazón que no podía describir de inmediato. No era taquicardia, ni tampoco miedo. Era más bien como cuando duermes y algo te despierta, y por un instante no sabes si lo que viene es bueno o malo. Solo que sucederá. «¿Qué noticias?», pregunté con la voz tranquila que había aprendido a usar, sin importar lo que estuviera sucediendo en mi interior. Pip se detuvo frente a mí, respirando con dificultad tras la carrera, y dijo con la solemnidad espontánea de un niño de 7 años: «El rey Aldrich ha regresado. Dicen que la maldición se ha roto. Dicen que está en el castillo». Me quedé quieto. No sé por cuánto tiempo. Pip me miró, esperando una reacción que reconociera la magnitud de lo que había dicho. Y yo permanecí allí con las manos llenas de tierra y hierbas, el cielo aún indeciso arriba, y sus palabras aterrizando en algún lugar dentro de mí, al que no podía acceder de inmediato. La maldición se rompió. 20 años. Había pasado 20 años con esas 3 palabras como una posibilidad abstracta, algo que buscaba, algo a lo que quería llegar, pero que con el tiempo se había convertido menos en una meta concreta y más en un ancla simbólica para el remordimiento. Como si el simple hecho de seguir queriendo arreglarlo fuera suficiente, una forma de mantener vivo algo que aún no estaba listo para dejar morir. Y ahora había sucedido. Sin mí. Sin Solveig, sin las cartas, sin el exilio, sin ninguna de las cosas que había hecho o dejado de hacer en los últimos 20 años. De todas formas sucedió. Le di las gracias a Pip con la moneda que sin duda esperaba y entré. Me senté en la silla junto a la ventana. Mi silla, la que había moldeado para que encajara con mis años de exilio. Y me quedé mirando las hierbas que había extendido sobre la mesa, sin ver ninguna. Lo que sentía no tenía un nombre sencillo. Había algo que podría ser alegría, pero estaba tan entrelazado con otras cosas que no podía separarse fácilmente de ellas. Había alivio, pero un alivio doloroso, de esos que se sienten cuando una tensión acumulada durante tanto tiempo finalmente cede y los músculos no saben qué hacer ante la ausencia de peso. Había miedo. Había ese estado indefinible que se sitúa entre desear algo y no saber cómo existir ahora que ese algo es real. Y hubo algo que tardé un tiempo en reconocer porque hacía mucho que no lo sentía. Urgencia. Me acerqué a la cama. Saqué la caja de madera de debajo. La abrí. Allí estaban las cartas, atadas con el cordón de cuero desgastado, un montón de 20 años de honestidad que nunca habían llevado a ninguna parte. Recogí toda la pila y me acerqué a la chimenea. El fuego estaba débil. Necesitaba más leña para quemar el papel eficazmente, y comencé a actuar automáticamente en esa dirección. Recogiendo leña, alimentando el fuego, dejando que esas cartas se convirtieran en cenizas como todo lo demás que había dejado atrás. Era lo lógico. Era lo correcto. Era la manera de llegar a lo que venía después,
sin el peso de 20 años de confesiones en una caja bajo mi brazo. Pero me detuve. No fue una decisión consciente. Simplemente me detuve, de pie frente a la chimenea con las cartas contra el pecho, y no pude completar el movimiento. Permanecí así un rato más de lo debido para alguien que simplemente dudaba antes de quemar papel. Así que, casi sin darme cuenta, cogí la última carta que había escrito, la de la semana anterior. La abrí, la leí, y fue entonces cuando lo entendí. La última carta no era un análisis, no era una confesión política, ni una reconstrucción estratégica de dónde me había equivocado y por qué. Era una súplica de perdón, directa, sencilla, despojada de todo el vocabulario sofisticado que había usado en cartas anteriores. Simplemente, sé que nada puede deshacer lo que he hecho. Sé que no me debes nada, ni una explicación, ni una oportunidad para escucharme, ni siquiera el esfuerzo de oírme. Pero si algún día estás dispuesto, no para absolverme, ni para hacerme sentir mejor, simplemente para que la verdad exista entre nosotros, dicha en voz alta y no guardada en una caja debajo de la cama en un exilio que me he ganado, estaré aquí. Doblé la carta lentamente, y me di cuenta de que había escrito una petición de perdón que nunca creí merecer, que había escrito semana tras semana, año tras año, a alguien que no podía recibirlo y que ahora sí podía. Su maldición ha terminado. La mía, esa que yo mismo lancé, y solo yo puedo romperla. Me quedé un buen rato frente a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente. Las hierbas sobre la mesa perfumaban el aire con ese aroma verde que, con los años, se había convertido en el olor del hogar. Tenía 20 años de vida por delante, y una decisión que, con esa claridad que a veces nos brinda la vida en los momentos más inesperados, sabía que no podía posponer. No porque me lo mereciera, no porque hubiera alguna garantía de que me aceptarían, de que saldría de allí sin cadenas en las muñecas, de que Aldrich estaría dispuesto a hacer algo más que mirarme con esos ojos dorados y simplemente mandarme lejos, pero porque las cartas necesitaban un destinatario real, porque la verdad guardada en una caja de madera debajo de la cama no es verdad, es solo un archivo, y porque 20 años son suficientes para comprender que algunas cosas no se hacen más pequeñas con el tiempo, sino que se hacen más grandes, y la única manera de dejar de cargarlas es entregarlas a quienes les pertenecen. Volví a meter las cartas en la caja, até la cuerda, y fui a empacar lo que hacía falta antes de irme. Salí de bar en una mañana con el cielo despejado. No se lo conté a nadie. No había a quien contárselo. Esa era una de las verdades más silenciosas del exilio, una que solo se comprende en momentos como ese. 20 años en un pequeño pueblo, y seguía siendo la extraña en la casa al borde del bosque, lo suficientemente amigable como para no causar problemas, pero lo suficientemente distante como para no crear lazos. Metí la caja de madera en mi bolsa de viaje, me até el abrigo oscuro, dejé que las hierbas del jardín crecieran o no sin mí, y me marché. El viaje al castillo normalmente duraba 4 días a caballo. Yo lo hice en 3, no precisamente por prisa, sino por ese estado particular en el que el cuerpo encuentra recursos que normalmente permanecen ocultos tras capas de comodidad y vacilación. Dormí poco, comí lo necesario, cabalgué con la caja pegada al costado izquierdo, como si la proximidad física a las cartas fuera una forma de mantenerme firme en mi decisión antes de que alguna parte de mí encontrara argumentos suficientes para rendirme. Y de argumentos tenía de sobra en mi mente. Durante 3 días, escuché cada una de ellas con la atención que merecen, ya que provienen de una mente que ha dedicado décadas a ser la herramienta más afilada disponible en un arsenal de supervivencia. Te va a hacer arrestar. Eres un cómplice documentado de traición a la realeza. Cualquier asesor legal del reino tendría motivos para un juicio formal. Llegarás allí y no querrá verte. Llegarás allí y te verá. Y será peor que no verte en absoluto. ¿Qué crees que le hacen 20 años de ser una bestia a la capacidad de un hombre para procesar algo así, sin consecuencias impredecibles? Lo oí todo, y seguí cabalgando.
no porque hubiera una respuesta satisfactoria a ninguno de esos argumentos, sino porque, en el exilio, había aprendido algo que ningún libro de estrategia me había enseñado, que a veces lo correcto no es lo seguro, y que confundir seguridad con corrección es un error que cometen con más frecuencia las personas inteligentes que las menos inteligentes, precisamente porque tienen el vocabulario suficiente para que la confusión parezca razonable. Divisé las torres del castillo la tarde del tercer día. Detuve mi caballo en una loma y me quedé contemplando el paisaje un rato. El castillo seguía igual. Las mismas piedras oscuras, la misma geometría austera que mi padre había elegido décadas atrás, pues creía que la arquitectura debía reflejar permanencia, no ostentación. Pero había algo diferente en el aire que lo rodeaba, algo que no supe identificar de inmediato y que me llevó un momento reconocer. Había movimiento, vida, la energía particular de un lugar que había despertado tras un largo periodo de algo que no era exactamente sueño. Aldrich había regresado, y el castillo lo sabía. Bajé la pendiente lentamente. No tenía ningún plan elaborado. Había aprendido a desconfiar de mis planes elaborados de una manera tan dolorosa que no quería hacer otro ahora. Solo estaban la caja, las cartas y la decisión de no huir de lo que viniera. Los guardias de la puerta principal me reconocieron. Vi la secuencia característica en sus rostros. Reconocimiento, confusión, un cálculo rápido de lo que la situación requería. Uno de ellos puso la mano en la empuñadura de su espada. No la desenvainó, solo la tocó, lo cual es el lenguaje corporal para «sé quién eres, pero aún no sé qué hacer con esa información». El otro dio medio paso hacia atrás y le dijo algo en voz baja a su compañero que yo no oí. «Lyra de Vettir», dije, usando el título honorífico que Malachar me había dado, que, técnicamente, era el único nombre oficial que aún conservaba. «Vengo de Varén. No tengo escolta, ni armas, ni exigencias. Tengo algo que pertenece al rey Aldrich, y que debe serle entregado directamente». El silencio que siguió duró lo suficiente como para sentir el viento frío en mi rostro y darme cuenta de que mis manos estaban completamente inmóviles. Ni un temblor, ni el impulso de buscar otras salidas. Simplemente estaba allí de pie, esperando, con la caja bajo el brazo y 20 años de verdad en su interior. El guardia más anciano, un hombre de cabello canoso al que reconocí vagamente de años atrás, un rostro que permanecía grabado en mi memoria como tantos otros rostros del castillo, me miró fijamente durante un largo instante. Luego dijo: «Espera aquí». Y así fue. Esperé. El otro guardia se mantenía a una distancia calculada, lo suficientemente cerca para intervenir, pero lo suficientemente lejos para evitar la confrontación. El viento mecía las banderas sobre la puerta, con ese suave y constante sonido propio de los castillos, y contemplé aquellas banderas durante un rato sin pensar en nada que pudiera considerarse pensamiento. Simplemente presente, simplemente allí. El guardia regresó al cabo de un rato, un tiempo que no puedo precisar. «El rey la recibirá», dijo. Y había algo en su tono, ni calidez, ni frialdad, sino una neutralidad cuidadosa, que interpreté como la expresión de alguien que había recibido instrucciones claras y que tenía sus propias opiniones al respecto, pero a quien no se le pagaba por expresarlas en voz alta. Entré. El interior del castillo era a la vez familiar y extraño, como esos lugares de la infancia a los que uno regresa de adulto y se da cuenta de que el lugar no ha cambiado, pero uno mismo ha cambiado tanto que la familiaridad se convierte en una especie de fantasma. Los pasillos eran los mismos. El olor a piedra, madera y velas era el mismo. La luz que entraba a raudales por los altos ventanales del ala este a esa hora del día era exactamente la misma luz que había visto 1000 veces y que había permanecido grabada en mi memoria como una imagen durante 20 años de exilio. Pero había algo diferente que solo noté al llegar al pasillo que conducía a la sala de audiencias. Malachar no estaba. No solo físicamente, sino que se sentía la ausencia de la atmósfera que él creaba, esa capa de cálculo constante que transformaba cada espacio en un tablero de ajedrez. El castillo sin Malachar
respiraba de otra manera. El guardia no me condujo a la sala del tribunal, sino a una habitación más pequeña que conocía, la biblioteca privada al fondo del ala norte, donde mi padre solía pasar las tardes con los abogados principales. Ventanas altas, paredes repletas de libros, una chimenea de piedra en un rincón. La habitación de alguien que prefería pensar a actuar. La puerta estaba entreabierta. El guardia se detuvo y me hizo una señal para que entrara solo. Empujé la puerta para abrirla. Aldrich estaba de pie cerca de la ventana. Lo reconocí y no lo reconocí a la vez. Era él. La estructura de su rostro, su estatura, algo en su porte que desprendía una familiaridad anterior a cualquier recuerdo consciente, de esa que reside en el cuerpo antes que en la mente. Pero habían transcurrido 20 años entre el rey que había visto por última vez y el hombre que tenía delante, y esos 20 años tenían un peso palpable. No el peso del tiempo cuando simplemente envejece, sino el peso que conlleva. Los ojos eran los mismos, dorados, exactamente como en el bosque, exactamente como en la noche del aquelarre, exactamente como en cada versión de ellos que había llevado dentro de mí durante 2 décadas. No dije nada. No dijo nada. El silencio entre nosotros llenó la habitación con esa densidad particular de silencios que cargan con el peso de todo lo que nunca se dijo. Y había tanto de ello, tanto peso, tanta historia, tanto dolor acumulado en capas que ninguno de los dos sabía muy bien cómo empezar a desentrañar, que por un momento simplemente me quedé quieto en el umbral y dejé que ese silencio existiera sin intentar llenarlo. Entonces me mudé, me acerqué a la mesa que nos separaba, una mesa baja de lectura con libros apilados a un lado, y coloqué la caja de madera sobre ella. Abrí el sencillo candado, levanté la tapa. Allí estaban las cartas, atadas con el cordón de cuero. La pila de libros, de 20 años de antigüedad, estaba intacta. No dijo ni una palabra. Miró la caja. Luego me miró a mí. Y luego volvió a mirar la caja. Tomó la carta que estaba encima de la pila. La primera, la más antigua, escrita una noche de invierno poco después de mi llegada a Baren, cuando la tinta se había corrido en 2 sitios porque mis manos aún temblaban, y todavía no había aprendido a escribir sobre ello, sin que mi cuerpo registrara el precio. La abrió. La leyó. Me quedé allí inmóvil, sin cruzar los brazos, sin hacer ninguno de los gestos de autoprotección que 20 años de supervivencia me habían enseñado a usar automáticamente. Me permití estar allí, visible, sin armadura. Dejó de leer a la mitad de la primera página. Sus ojos permanecieron fijos en un punto del papel durante un rato más del que tardó en procesar las palabras. Entonces dijo, sin levantar la vista, «Sé que fuiste tú quien le dio a Malachar la llave del aquelarre». La habitación quedó en completo silencio. Tenía la esperanza de poder decir algo en ese momento. Había ensayado, bueno, no exactamente ensayado, porque ensayar presupone que uno cree que llegará hasta aquí, y no lo creí del todo hasta que estuve en esa habitación. Pero durante los 3 días de viaje había pensado en cómo respondería a ese momento en particular. Tenía frases preparadas, tenía explicaciones, tenía un contexto histórico, psicológico y político que era cierto y que, en cierto modo, resultaba irrelevante ante la sencillez de sus palabras. Sé que fuiste tú. No era una acusación, era una declaración de hechos. Y había una gran diferencia entre ambas. Una acusación requiere una defensa. Una declaración de hechos solo requiere confirmación o negación. Intentar, dije. Solo eso. Solo esa sílaba que fue la respuesta más honesta que había dado a algo en 20 años. Levantó la vista del periódico, me miró, y en esos ojos dorados vi cosas que no esperaba ver en ese momento. No odio, para el cual me había preparado, ni frialdad, que habría sido más fácil de comprender. Vi cansancio. Vi algo que, si tuviera el valor de nombrarlo, llamaría reconocimiento, no del crimen, sino de mí misma. ¿De quién era? Como si 20 años de ser una bestia no hubieran borrado el recuerdo de una hermana menor que permanecía tras las columnas escuchando las audiencias,
Robaba libros del consejo y cargaba el reino sobre sus hombros sin que nadie se diera cuenta. Regresó el silencio, pero ahora era un silencio diferente, menos denso, o de una manera distinta, como cuando uno levanta una piedra que ha estado presionando durante demasiado tiempo, y lo que surge no es una ligereza inmediata, sino el lento y doloroso comienzo del proceso de volver a respirar. Dobló la carta con cuidado, la volvió a colocar en la pila, miró la caja por un momento. Entonces dijo: «Vuelve mañana. Tenemos mucho de qué hablar». Me quedé quieto por un segundo. Fue tan simple, tan desprovisto de espectáculo, de drama, de cualquiera de las representaciones que había imaginado para ese momento a lo largo de 20 años. Simplemente, vuelve mañana. Se trataba simplemente de la posibilidad de una conversación que nunca se había producido, ofrecida por alguien que no me debía nada, y que, sin embargo, había optado por no cerrar la puerta. Salí de la biblioteca sin decir nada más. Caminé por el pasillo de regreso a la puerta con pasos pesados y la cabeza extrañamente silenciosa. El guardia me indicó una posada en el pueblo cercano, sin que yo tuviera que preguntar. Aldrich claramente había dado instrucciones, lo que significaba que lo había pensado antes de recibirme, lo que significaba que existía la posibilidad de que me fuera y volviera, lo que significaba que vuelve mañana. No se trataba solo de un protocolo. Fuera del castillo, en la fría tarde que se oscurecía, me detuve un instante. La pasión que había sentido toda mi vida, por el poder, por la visibilidad, por la necesidad imperiosa de ser vista, se había transformado en algo que aún estaba aprendiendo a reconocer. No era paz, no era redención. Era algo más humilde y honesto que ambas. Era la sensación de estar, por primera vez en 20 años, exactamente donde debía estar, sin saber qué vendría después y sin pretender saberlo. La maldición de Aldrich se había roto, y yo acababa de dar el primer paso real para romper el mío. No con magia, no con rituales, no con ninguno de los mecanismos sobrenaturales que la ficción paranormal utiliza para resolver los asuntos pendientes de la vida. Simplemente con lo más sencillo y a la vez lo más difícil: presentarse, decir la verdad y aceptarla. Vuelve mañana la posibilidad, solo la posibilidad. Era más de lo que creía merecer desde hacía mucho tiempo. Esa tarde contemplé las torres del castillo por última vez. Al día siguiente regresaría. Y lo que viniera después: conversación, confrontación, silencio o algo para lo que aún no tenía nombre, estaría allí para recibirlo. Sin armadura, sin un plan elaborado, sin la ilusión de que la inteligencia, la estrategia o cualquier otra herramienta que hubiera aprendido a usar como escudo pudiera protegerme del único riesgo que realmente importaba, el de ser vista completa e irrevocablemente por el único par de ojos cuyo juicio había albergado en mi interior durante 2 décadas, los ojos dorados que no me habían odiado cuando debían haberlo hecho, y que mañana, por fin, tendrían palabras. Y aquí me detengo, no porque la historia haya terminado, sino porque la siguiente página solo puede ser escrita por quienes vivieron lo que sucedió antes. Lo que Aldrich dirá mañana, cuando me siente frente a él con 20 años reales de diferencia entre nosotros, eso aún no está escrito. Pero lo que he aprendido hasta ahora, necesito decirlo en voz alta. Mi error no fue la ambición. Me llevó 20 años y un exilio entero comprenderlo con claridad. El verdadero error fue creer que no había otra opción, que el poder y el amor no podían coexistir, que para ser reconocida necesitaba eliminar a quien se interpusiera en mi camino, en lugar de simplemente dar un paso al frente y ocupar el lugar que siempre había sido mío. No necesitaba destruir a Aldrich para existir. Traicionar a alguien a quien amamos porque creemos que el amor y el poder no pueden coexistir es el mayor desperdicio que existe. Es intercambiar algo real por algo que, al final, nunca fue lo que parecía. No sé si me perdonará, y por primera vez, me siento bien con la incertidumbre. He aprendido que esperar la respuesta correcta es diferente a necesitar una respuesta rápida.
que presentarme, decir la verdad y mantenerme firme es más de lo que he logrado en 2 décadas. Pasé 20 años pensando que el problema era que mi hermano malgastaba el poder. Solo en el exilio comprendí. Yo era quien lo malgastaba, y lo que malgasté no fue poder. Fue él. Ahora les voy a hacer una pregunta, y quiero que la piensen bien antes de responder. ¿Alguna vez has actuado por miedo a no ser suficiente, y luego has llamado a ese miedo una estrategia? ¿Alguna vez has apartado a alguien de la ecuación cuando lo que necesitabas era creer más en ti mismo? Deja un comentario abajo. Me gustaría saber qué te ha impactado de esta historia. Y si esta historia te cautivó, te hizo sentir algo, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora, porque tengo muchas más historias como esta. Romance sobrenatural con verdadera profundidad. Romance paranormal que no se queda en la superficie. Mundos repletos de acción donde el poder, la pasión y el destino se entrelazan de maneras que no encontrarás en ningún otro lugar.